Comenzamos Quién a través de Diamante FM 98.7 Canal 5. Gustavo Vanescayán, quien le habla, de saluda. Le agradece que una vez más esté junto a nosotros compartiendo este programa. El día de hoy recibimos al presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala. Gracias por estar en Quién. Un gusto estar aquí. Se aproxima, no falta tanto, el Congreso. El PIT-CNT es una instancia muy importante para ustedes. ¿Qué es lo nuevo, qué es lo distinto que tendría este Congreso que periódicamente se repite dentro del PIT-CNT? Bueno, yo creo que va a ser el acontecimiento político-social más relevante del año, no solamente porque de manera inobjetable el PIT-CNT es la organización social más importante del país, sino porque además se hace en un momento de transición. Hubo un poder ejecutivo en Uruguay, ahora hay otro de un signo diferente. El gobierno actual se está aprestando a desarrollar toda una serie de políticas públicas. El movimiento sindical ya se reunió con el presidente de la República y presentó un documento que supone toda una visión hacia una estrategia de desarrollo nacional. Y creo que es un congreso muy importante porque los sindicatos, con su representación en el PIT-CNT, en el ámbito supremo, digamos, que es el Congreso, van a estar definiendo la orientación estratégica, el programa, las alianzas, de qué manera nos vamos a mover y cuáles van a ser las prioridades en estos años, el fortalecimiento de la organización de los trabajadores, la elección de la dirección. Entonces es, como tú decís, bien, siempre tiene importancia el Congreso del PIT-CNT, pero yo te diría que lo relevante es que el movimiento sindical pone proa hacia una estrategia de desarrollo nacional. Yo creo que existe suficiente evidencia que la matriz productiva actual, intensa en exportaciones de materias primas o commodities, no da cuenta con las necesidades de la buena vida de una población que tiene sus problemas demográficos. Somos 3.500.000 y así siendo tan pocos, hay alrededor de 550.000 trabajadores que ganan menos de 25.000 pesos. Tenemos una informalidad en el 23% de la población trabajadora. Tú lo ves en cómo, en función de las políticas públicas aplicadas en el gobierno anterior, creció la pobreza y en particular la pobreza infantil. El desempleo está mucho más difícil de abatir para los jóvenes y para las mujeres. Los problemas estructurales del país se reflejan más críticamente al norte del Río Negro. Es decir, a esta altura, esos para nosotros son evidencias de que la matriz productiva dependiente, digamos, no da cuenta de resolver trabajo de calidad y buena vida para la población. Entonces, todos esos son temas del Congreso, van a estar en el Congreso estos temas. Sí, porque uno de los centros es cómo el PIT-CNT desarrolla una serie de recomendaciones estratégicas que permitan diversificar la matriz productiva, distribuir la riqueza, y todo en un camino democrático de obviamente participación popular, que es el planteo central que le hizo por otra parte el PIT-CNT al gobierno. Entonces yo creo que va a ser un congreso muy fermental, muy discutido, y ojalá que tenga consecuencias que no son de corto plazo, son consecuencias para la inmensa mayoría de la población. Cuando se hablan y ustedes hablan de distribuir riqueza, ¿se puede distribuir riqueza sin modificar el sistema impositivo del Uruguay? Bueno, en nuestro punto de vista no. Es decir, nosotros pensamos en un cambio integral, profundo. ¿Una segunda reforma tributaria? Sí, sobre la base de una matriz productiva que enriquece su calidad, se recrea la política industrial, mejora la planificación, la capacidad de planificación estratégica del Estado, usamos las empresas públicas como una locomotora del desarrollo, instalamos un sistema de compras públicas para armar redes de proveedores nacionales, la inversión extranjera y directa que viene no viene solamente interesada, digamos, en las materias primas, sino que está asociada a una estrategia de desarrollo y también genera proveedores nacionales. Es decir, cambiando el mundo del trabajo, también tiene que cambiar el perfil de distribución de la riqueza. Nosotros cuestionamos el modo de acumulación dependiente que hay en la actualidad y no nos imaginamos un cambio que no cambie las formas de producir riqueza, que no mejore la productividad, por ejemplo. Pero también ese cambio tiene que ir acompañado de la mejora del salario, tiene que ir acompañado de la reducción de la jornada de trabajo y también de cambios tributarios, porque todavía sigue siendo muy injusta la estructura tributaria del país. Cuando hablan de cambios tributarios, ¿son nuevos impuestos o modificar las alícuotas, los porcentajes de los actuales impuestos? Y, por ejemplo, disminuir el IVA, por un lado, que es un impuesto... ¿A qué porcentaje? No manejamos una propuesta en ese sentido, pero siempre nosotros criticamos los impuestos indirectos que están cargados al consumo, porque los paga mucho más la gente que se consume todo su ingreso.
y de repente del mismo modo que el IRPF que pagamos los trabajadores, que es progresivo, sin embargo, no obstante ello, para el capital hay una tasa plana, digamos que también mejore la progresividad de los impuestos a la riqueza. Eso es un planteo que sin duda está en Pero el IVA, propuesta. si usted tuviera que poner un número, ¿qué número le gustaría que baje? No. Pero no un tengo... 2% no, que baje sensiblemente. Habría que estudiarlo en el marco de una conversación sobre el desarrollo de cuál es la estructura tributaria necesaria. Pero sí van a ir con una propuesta del gobierno de que baje el IVA. No, nosotros presentamos ya la necesidad de rever la estructura tributaria del país de modo de facilitar, principalmente acá tenemos un problema con la inversión. Hay que encontrar las maneras de canalizar el ahorro nacional en la inversión productiva y bueno, eso también tiene que ver con la estructura tributaria. Pero le van a pedir que baje el IVA, eso es una propuesta. Sí, siempre nosotros hemos planteado, digamos... ¿Y quién paga esos porcentajes o esos puntos de IVA que bajan? ¿Cómo se recauda? Efectivamente habría de manera concomitante que subir los impuestos a la gran riqueza que tiene este país. ¿Traducido qué tipo de impuesto es? Y por ejemplo, si tú mirás la seguridad social, un asalariado rural paga como todos un 15% al Banco de Previsión Social, pero un gran terrateniente capaz que paga un 1%. Entonces, queda resto en Uruguay para gravar, digamos, a la gran riqueza. O sea, la seguridad social patronal debería aumentar. Yo no sé si no habría que desconectar, inclusive en una discusión más larga, más estratégica, la manera de financiar la seguridad social, desconectarla del trabajo, sino asociarla a la riqueza, ¿no? A ver, ¿cómo es eso? Y yo qué sé, tú tenés en un supermercado, en los peajes, cómo los dispositivos, digamos, de la tecnología actual están sustituyendo mano de obra, capaz que hay que generar impuestos para que esos dispositivos aporten a la seguridad social, o otras formas, digamos, de grabar la gran riqueza del país. Un impuesto a la tecnología, dice usted. Por ejemplo. ¿Y eso compensaría lo que no se recaude de IVA? No, yo creo que hay que ir a un cambio integral, ¿no? Es decir, observar de qué manera la gran riqueza del país termina compensando un alivio que se le hace al consumo nacional. Porque tú tenés en Uruguay que una gran parte del ahorro nacional se va en depósitos en el exterior. Hay mucha cosa para mirar de manera integral, ¿no? ¿Y a esos depósitos los quiere grabar también? Y a la riqueza hay que grabarla. Si tú querés un país equilibrado, un país donde no haya gente en la calle, un país que apunte a resolver inclusive sus problemas de seguridad, que a esta altura son endémicos, bueno, tú tenés que generar trabajo de calidad, acceso a los derechos, vivienda, salud, educación, y eso sale dinero, ¿no? Una ventaja que tiene Uruguay para algunos inversores extranjeros es la territorialidad, o sea, que se paga impuestos de lo que hay acá, y eso les permite a ellos que no les cobren impuestos por lo que pasa en el exterior, y por eso muchos han decidido venir a Uruguay. Si se graba los impuestos en el exterior, ¿no perdemos a esa gente? Bueno, no sé, hay toda una discusión sobre el impuesto a los grandes capitales. Hay que saber que estamos en un mundo donde el 1% más rico del planeta tiene la misma riqueza que la mitad de la población humana. Hay toda una discusión de qué manera se generan impuestos globales que apunten a una humanidad más igualitaria. Yo creo que hay que revisar algunas cuestiones como las remesas de las transnacionales al exterior. Hay que revisar algunas formas remesa es lo que le manda una empresa que está en Uruguay a su filial original. Claro. ¿Usted le pondría un impuesto a eso? Y sí, habría que integrarlo en una discusión general desde ese punto de vista. ¿Y si ¿no? le dicen me voy? Y bueno, hay que verlo, ¿no? ¿Usted está dispuesto a ver esa pelea? Y yo pienso que sí. No solamente en Uruguay, digamos. Son cambios que tienen que tener además una mirada de carácter regional y de carácter global, ¿no? Del mismo modo que hay que ser bastante más eficaz para controlar la evasión. A veces sin agregar un impuesto más, solamente observando las formas de informalidad y de evasión que hay en Uruguay, bueno, obviamente que el Estado puede recaudar bastante más dinero. Yo recuerdo que un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo analizaba solamente que en el transporte carretero se evadían no menos de 180 millones de dólares por año. En el cálculo que hizo el Instituto Cuesta Duarte daba algo así como 380 millones, y bueno, es una cuestión que era muy impulsada por nuestra organización de los camioneros y la logística, el SUTCRA, que había tenido cierto grado de concreción bajo la administración del segundo gobierno de Tabaré Vázquez, pero que el gobierno anterior lo eliminó. Y bueno, es más que sabido que en ese lugar no se respetan ni las 8 horas de trabajo, hay una enorme accidentabilidad en las carreteras y todo eso tiene que ver con un modelo que nosotros condenamos, ¿no? Usted recién hablaba del IRA, el impuesto a la renta de las actividades empresariales. O sea, lo que pagan por las ganancias de las empresas, ¿también quiere aumentar ese impuesto? Y si hay un impuesto progresivo para el salario, ¿por qué no puede haber un impuesto progresivo para la ganancia? Según lo que facture, según lo que gane, subirle más que lo que pagan ahora. Hacer una escala en donde también se tome en cuenta la magnitud de la rentabilidad.
Porque siempre nosotros cuando nos referimos a la inflación, cuando nos referimos a las formas del aporte, siempre miramos para abajo, siempre miramos el IVA, siempre miramos los salarios, pero nunca miramos la enorme riqueza que hay en el país. Y siendo el país probablemente menos desigual de América Latina, igual es un país recontra desigual y en donde todavía hay terreno para ganar para la pública felicidad. Todos estos elementos que usted está manejando, ¿cómo van a ayudar en lo que usted recién criticaba o describía, de que en Uruguay 550.000 personas cobran menos de 25.000 pesos mensuales? ¿Cómo hacer para que esas 550.000 personas cobren más de 25.000 pesos? Nosotros venimos conversando que no es un problema que se pueda resolver tan siquiera en los consejos de salario, porque también la cantidad de trabajadoras y trabajadores que están por debajo de ese umbral de los 25.000 pesos a veces ni siquiera son trabajadores formales, a veces están en la informalidad, o son cuentapropistas, o son monotributistas. Yo creo que nosotros tenemos en Uruguay un déficit de trabajo de calidad. Por esa razón es que nosotros no solamente hablamos de la distribución, sino que también nos planteamos de qué manera producir más y mejor riqueza. Es decir, Uruguay ha tenido una desindustrialización importante, ¿no? Es necesario recrear la política industrial. Solamente si el Estado satisfaciera sus necesidades fijándose en el desarrollo de proveedores nacionales, podía desarrollarse una industria bien importante. Ahora, el ¿no? autopartista Yasaki se fue a Uruguay quejándose de lo caro que es producir acá. Y usted dice, hay desindustrialización, pero los que vienen dicen, esto es carísimo, yo me voy. Sí, Yasaki es una empresa que fluye tras la mano de obra barata y a veces sin derecho alguno, ¿no? Y ahí se fue de acá. Ellos se fueron por una mayor rentabilidad. En realidad, desde un punto de vista estratégico, nosotros tenemos que aspirar a otro tipo de actividades, ¿no? Es decir, actividades que apuesten a la altísima calidad, actividades que apuesten al conocimiento incorporado en la producción, actividades que partan de la base de una definición social de la competitividad que a nosotros nos interesa, al empresario por la rentabilidad, a nosotros por el trabajo. Pero cuando le digan es caro, le van a decir otra vez, esto es caro. Y bueno, capaz que Uruguay se tiene Una hamburguesa, una marca muy famosa, vale mucho más cara en Uruguay que en su país de origen. Bueno, ahí la sociedad se tiene que hacer la pregunta de si Uruguay tiene que quedar comprendido en una espiral hacia abajo de rebaja de los costos laborales para que una empresa se queda y al final los trabajadores vamos a tener que estar trabajando por un plato de arroz. O tiene que cambiar su estrategia, diversificar la matriz productiva como hicieron los suizos en determinado momento, apostando a la altísima calidad de su producción. Yo creo que la apuesta nuestra es esa, no hay otra apuesta, ¿no? ¿Y ahí no nos considerarían caros, dice usted? Y no, porque vos vendés altísima calidad y la calidad paga buen precio. Porque además somos un país que no puede competir a escala y bajo costo. Somos 3,5 millones. Tenemos un enorme problema demográfico. Lo que hay que mejorar es la productividad. Y nosotros hemos sido, digamos, uno de los sectores que efectivamente viene razonando desde el punto de vista de generar una matriz productiva más sofisticada, lo que llamamos la reindustrialización del país para el siglo XXI, no la industria de antes, sino una industria de punta en ese sentido, que mejore el promedio de la productividad del trabajo en el país. En el mientras tanto, con una ronda de consejos salarios que se viene, ¿van con una propuesta particular con los que ganen menos de 25.000, que tengan aumentos diferenciados, que tengan otro tipo de beneficios? Sí, nosotros compartimos que debería ser más acelerado los ajustes salariales para la gente que gana menos de 25.000 pesos que para el conjunto. Lo que decimos, ojo, que no sea el resto de los trabajadores lo que terminen financiando esa cuestión, sino de tener el debido cuidado que nadie pierda poder de compra. Para afinarlo, al que gane hasta 25.000, ¿ustedes quieren que le den el aumento superior comparado con el otro? Sí. Si a uno le dan 10, a este le den 15. Que se acelere más los ajustes salariales. Y que el otro aguante un poquito, que gana más de 25. Sin que se le rebaje el salario, ¿no? O sea que un ajuste por inflación, el que está por arriba de 25, y el otro ajuste de inflación un poco más. Y sí. Esa es la propuesta de claro, ustedes. Sí. Inclusive medir el índice de volumen físico en cada actividad, cómo crece el Producto Bruto Interno. En el gobierno anterior se achicó la participación del salario en el PBI. Nosotros aspiramos a que los procesos de crecimiento que ojalá podamos desenvolver en Uruguay también sean acompañados por el poder de compra de los salarios. El ministro de Economía dijo que él no está de acuerdo en indexar los aumentos de salario, entonces que ajusten por la inflación. ¿Cómo va a ser para que esta propuesta suya camine? Y bueno, pero al parecer el gobierno sí está de acuerdo, ¿no? Porque si hacen el compromiso de que el poder de compra del salario no se va a deteriorar, no hay otra manera de controlar que no se deteriore que compararlo con la inflación. Y nosotros en realidad no podemos tener otra postura, porque al trabajador, a la trabajadora, a la familia,
No le importa el salario nominal, lo que le importa es qué puede comprar con el salario. Entonces no tenemos otra manera de conversar acerca del salario que pretendiendo que el mismo acompañe y supere la inflación. O sea, si es más, sí. Si se quiere hablar de desindexar, muchas veces a nosotros nos gustaría que se piense en la desindexación de la rentabilidad. A ver. Porque a la hora de explicar la inflación siempre miran el salario. Sería bueno que, en tanto y en cuanto en una jornada de trabajo un trabajador capaz que en media hora genera un valor equivalente a todo su jornal de todo el día y el resto en definitiva genera la rentabilidad del empresario, para desconectar esas formas, digamos, de producción de valor de la inflación, en vez de desindexar el salario, que miren que los aumentos no pasen a precio. Y entonces quien paga los aumentos es la rentabilidad del patrón. Eso se ha llamado en la historia control de precios. No, no necesariamente. ¿Y cómo hace para que el empresario diga, no, yo pierdo mi bolsillo y no lo pongo en precio? Pero es que si no se controla eso y no se habilita a que haya una más justa distribución de la riqueza... ¿Pero cómo lo controla? El mecanismo que existió fue control de precios con eso. No, pero la otra propuesta lo único que plantea controlar es el salario. Pero usted plantea controlar el precio, entonces. No, que no esté en tela de juicio para la inflación siempre el salario, sino que también miren la rentabilidad exacerbada que se llevan algunos, ¿no? Pero es un tema del Instituto de Estadística que toma el aumento del salario como un valor de la economía. Sí. Y eso si sube el precio. ¿Y qué pasa con la rentabilidad? ¿Y cómo se la baja el empresario? En fin, que no se trasladen a precios los ajustes. ¿Y cómo hace eso? ¿Qué instrumento tiene para hacer eso? La charla no alcanza. La propia negociación colectiva. ¿Usted dice incluir en los consejos salarios esa charla? Es que en definitiva, lo que está mal en nuestra perspectiva es que la inflación, que tiene múltiples explicaciones, siempre se busque la explicación por el lado más fino de la cuerda, que es el salario. Y nadie mire para el lado de la rentabilidad Pero empresarial. usted va a un consejo de salarios a decirle en esa negociación colectiva, mire, acordamos un aumento por inflación para el salario, pero usted tiene prohibido trasladarlo a precio. Es que muchas veces se conversa en algunos sectores el traslado a precio. ¿Van con esa propuesta esta ronda? No, no necesariamente, pero cuando nos vengan a hablar de desindexación, le vamos a decir, ¿por qué no desindexás la rentabilidad? Y eso lo proponen en consejo de salarios. No es una propuesta, es parte de la discusión. Porque eso al final de cuentas tiene que ver con cuáles son las políticas públicas que se desarrollan. ¿Y si no se acuerda que el lado del Ejecutivo en ese tipo de ideas? No, nunca. En el Consejo Salario no es el lado del Ejecutivo, se vota. El Ejecutivo anterior votó 9 de cada 10 veces con la patronal. Nosotros siempre preferimos un acuerdo negociado que una votación. Pero a la hora de votar todavía falta mucho para saber. En primer lugar, ¿cuáles son los criterios del gobierno? Eso de desindexar, al parecer, no es la posición del Poder Ejecutivo, según los comentarios públicos que se han establecido desde que el ministro Done dijo de su idea de desindexar. Parece que no va a ser ese el planteo. Es más, en la reunión con Yamandu Orsi, el gobierno nos dijo abiertamente que ellos estaban interesados en subir más aceleradamente los salarios inferiores a 25.000 pesos, pero que nadie iba a perder salario. Para que no pierda salario no se puede desindexar. Sí, antes de ir a la pausa, ¿dónde estuvo el péndulo de las relaciones laborales en el periodo anterior? Y fue un gobierno del gran capital, ni siquiera del pequeño y mediano empresario, ¿no? Fue un gobierno del agronegocio, del capital financiero y de las transnacionales. ¿Y dónde está el péndulo ahora? Y yo creo que está ubicado en un punto más medio, podríamos decir. Yo no espero que el Poder Ejecutivo actual en las relaciones laborales diga todo que sí a los planteos del movimiento sindical, pero sí lo veo en una posición bastante más equilibrada. O sea, que esté Juan Castillo ahí, ¿a usted le da una garantía que el péndulo está más para el lado de los trabajadores? No, creo que va a tener una posición más equilibrada y de cumplimiento del programa de gobierno, que es bien distinto al programa de gobierno anterior, ¿no? O sea, el péndulo va a un punto medio, sí, yo creo que medio sí. Tirado a los trabajadores ahora. No, en el medio, creo que están en el medio. Por lo menos, en mi perspectiva, por los anuncios que se han hecho, es decir, reducción de la jornada de trabajo. Yo lo que escuché del gobierno es que es un tema como para debatir, es un tema del siglo XXI, todos los países están avanzando en esa dirección, pero también vi que había una inclinación a discutir la productividad. Para nosotros, bienvenido, eso es una ubicación en el centro del escenario. ¿Le invito a una pausa? ¿Cómo no? Continuamos a partir de la misma quienes quieren, con el presidente de PIT-CNT, Marcelo Abdala. Le recordamos, como siempre, el principal de emisión de Quienes Quieren, jueves 22:30 horas en Diamante FM y Canal 5, repeticiones viernes 10 de la mañana en Diamante FM y sábados 13 horas en Canal 5. Pausa y continuamos en Quienes Quieren.